Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Las imágenes de televisión mostraban la operación policial en el distrito de Tonglor. Más de 20 personas fueron arrestadas en una discoteca por delitos relacionados con drogas. En redes sociales, el caso adquirió tintes políticos cuando se mencionó el nombre de Chanchonok Sanghaput. Surgió en la investigación el hijo de Wachanlom, un influyente miembro del Partido Socialista. Escuchemos la declaración oficial del señor Wachenlom, anunció el periodista. Bell sintió que le temblaban las piernas. La vida en prisión la había aislado por completo de las noticias del exterior. Chanchonok mencionado no era otro que su exnovio, el mismo que había desaparecido desde su arresto, y el hombre que ahora estaba frente a las cámaras dando entrevistas pomposas, nada menos que su padre. Le diré a la gente la verdad. La mujer de las fotos que se hicieron virales es, de hecho, la novia de mi hijo. Habían estado en una relación desde la universidad. Él la trajo a casa a cenar unas cuantas veces. La conocí. El político se ajustó las gafas con dedos que no temblaron mientras las cámaras se enfocaban en cada microexpresión. Sin embargo, como representante del Partido Socialista, cuya bandera es la lucha contra las drogas, debo ser categórico. Aunque soy cercano a mi familia, voy a no usar mi influencia para interferir en el caso. No hay piedad alguna, una pausa calculada. Como ya he anunciado, mi hijo se sometió a pruebas toxicológicas que confirmó que no estaba involucrado con sustancias ilícitas. Pidió a la gente que entienda que son cuestiones diferentes. Mi hijo no tiene ninguna participación ni responsabilidad por las acciones de la otra parte. La culpable ya ha sido debidamente juzgada y se encuentra cumpliendo su condena según el tribunal decisivo. Bell se rió entre dientes al terminar el informe. Esa conversación con Claire sobre estar completamente sola en el mundo, sin nadie esperándola allá afuera, había resuelto más cierta que ella jamás se había imaginado. Top, su exnovio, vivía dentro de los estrechos límites impuestos por su padre político. Incluso aunque Bell nunca lo había sacado de la línea, siempre había sentido el peso de esa autoridad absoluta. La forma en que se encogía ante una simple llamada paternal, o tal vez era solo el miedo a que le recorten la mesada, esa obsesión por ser el hijo perfecto y obediente. Bell siempre se había sentido incómodo con la forma en que Top parecía no tener una opinión propia, consultando a su padre incluso las decisiones más triviales. Esta vez no sería diferente. Su silencio en los últimos meses, sin duda, otra orden paternal. Arriba. El hombre apareció en la pantalla del teléfono, haciendo que sus dedos se congelaran en el aire. El billete de 10,000 baht estaba presionando contra el cristal que los separaba, casi pegada a la fría superficie. El joven de traje impecable, incluso en el calor sofocante, había insistido en ir a la prisión. Él no era familia ni amigo, si lo llamáramos por su título correcto, abogado de la familia Sangaput. Un enviado. Bell, ¿me estás escuchando? La voz del otro lado de la línea sonaba vacilante, llena de dudas sobre sí. En realidad estaba hablando con la persona correcta. Solo encontró silencio como respuesta. El señor Top quiere hablar con usted, insistió el abogado, repitiendo mecánicamente la misma frase desde que había marcado el número de la amada de aquella mujer con uniforme de prisión. La mirada agotada y decepcionada de Bell no la libró de esa situación incómoda. Cuando los guardias anunciaron la visita, su mente se aceleró a imaginar quién podría ser, con sus padres fallecidos y parientes lejanos, desaparecidos desde la muerte de su padre, amigos, difícil, cuando todos los que conocía pertenecían al círculo social de Top.
Al entrar, reconoció de inmediato al mismo abogado que le había convencido de confesar sin mover un dedo para reducir su condena, el mismo hombre que le había condenado a una vida en prisión tan larga que ya había perdido la cuenta de los días. Y ahora, ¿cuál sería tu propósito? Solo darle un teléfono para que pudiera hablar con un amante que nunca se había dignado a visitarla. Bell recordó cada palabra de la entrevista del político, cómo se jactó de su integridad inquebrantable, salvando a su propio hijo mientras la arrojaba a los lobos. Jaja, se le escapó una risa amarga al imaginar cuántos votos había conseguido aquel teatro. Aplausos por mandar a la cárcel a la novia de su hijo. ¡Qué hombre de principio, señor Jet! ¿Está el teléfono? ¿Qué deseas? Campana, ¿eres tú? La voz de Top de repente sonó emocionada como si hubiera ignorado por completo su tono cortante. ¿Cómo va todo ahí? ¿Es muy difícil? Jet me dijo que esta prisión es especial, más cómoda que las demás. Él mismo organizó el traslado. ¿Está todo bien? Estoy preocupado. Genial. Entonces ven a probarlo. Bell pensó con furia, aunque no lo dijo con claridad. Su rostro, sin embargo, no disimuló en absoluto el asco que sentía. Quizá el abogado le llevaría esa expresión a su jefe. Y no te preocupes, Bell. Encontraré una manera de sacarte de ahí.